¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hyundai Ioniq 6. Os lo tengo que confesar, estaba deseando conducir este coche. Llevo un año esperando al momento de poderme subir y por fin te lo puedo contar. Mis impresiones de este coche ya se ha hablado bastante y si no sabes de qué va, pues se trata de un coche eléctrico puro de batería que deriva de una plataforma en la que Hyundai está sacando sus distintos coches eléctricos actuales. De hecho, es hermano de la Ioniq 5 y podríamos considerar hasta cierto punto que, aunque no tiene nada que ver en la estética, hay un punto de unión, ahora te lo cuento, con el Ioniq 5 comparte los órganos mecánicos, comparte las baterías y, por supuesto, la arquitectura del vehículo, que es de 800 voltios, y eso hace que sea uno de los coches eléctricos más avanzados del mercado. ¿Qué significa eso de una arquitectura de 800 voltios? Pues básicamente que su cableado pesa menos al llevar un voltaje mayor, permite hacer cargas de la batería más rápidas por encima de los 200 kilovatios de potencia y además tiene cosas muy interesantes ya no aparejadas a eso, como el hecho que es un vehículo V2L. Vehicle to Load, es decir, que el coche le puedes colocar un accesorio en el puerto de carga y directamente hacer que su batería alimente cualquier cosa que consuma 16 amperios con normalidad. Bueno, es un vehículo, al margen de esas características que comparte con los coches de Hyundai y Kia, que ha sido diseñado para gastar lo mínimo, y esto es muy raro en los coches eléctricos. Estamos siempre criticando que si los SUVs, que si los coches están mal diseñados porque luego tienen muy poca autonomía en carretera. Bueno, pues aquí tienes un coche con un diseño que está 100% pensado para gastar poco en carretera, y para eso tiene que tener estas líneas, como dirían los yankees, streamliner, la forma más aerodinámica posible, la forma que menos rozamiento tiene con el aire, es la forma de la gota de agua. Y por eso este coche tiene esta forma tan peculiar y es bastante largo. Otra característica es que mide 4,86 metros de largo. Bueno, al margen de que tiene un frontal además bastante estrechito, que es otra de las características que tiene el vehículo, el punto de conexión con el resto de modelos de Hyundai, que en este momento tienen la gama Ioniq, van a llegar más y muy importantes, es el hecho de este diseño lleno de cuadraditos de LEDs que ellos llaman el píxel, las matrices de píxeles. Este coche tiene matriz de píxel también. Otra cosa llamativa, su CX es de 0,21, ya veis los detallitos de los cuadraditos de píxeles, como si fuera el videojuego de Pac-Man que por todas partes aparece en el coche, es que puedes elegir unos retrovisores con cámara en lugar de unos retrovisores tradicionales para mejorar todavía más la aerodinámica y la reducción de ruido del vehículo. Es algo que yo no recomiendo, ahora os voy a explicar por qué. Y bueno, para hacer un automóvil, una berlina en la que quepan 4 personas con confort, la distancia entre ejes está más que conseguida. Esta plataforma tiene una distancia entre ejes en esta aplicación de casi 3 metros, tienes un campo de fútbol en el interior, como te voy a enseñar ahora. Está el asunto de que con este alargamiento del vehículo precisamente podemos mejorar la aerodinámica, pero también darle suficiente espacio a los ocupantes de las plazas traseras para que la caída del techo no sea muy claustrofóbica o interrumpa la posibilidad de que personas de alta estatura estén aquí dentro. Otro detalle más, los tiradores, como puedes ver, que los tengo abiertos, enrasados con la carrocería. Ahora están abiertos justamente para que podamos entrar y salir del coche. Cuando nos ponemos en marcha, ¡pum!, se cierran. Y por último, si por algo es especial este Ioniq 6, llama muchísimo la atención por allá por donde pasa, es precisamente por la trasera. Acércate, querido amigo o amiga, que te quiero enseñar esta, entre comillas, obra de arte que ha hecho aquí Hyundai, con este doble alerón. Además de la pestaña de donde estaría la caída del portón típica, tenemos este alerón que sirve para acompañar el aire e igualmente también para interrumpir el flujo de aire, para hacer que el coche no salga volando con una aerodinámica tan acusada. Como veis, la luneta tendida, larguísima, terminada en una primera zona interrumpida, que además es transparente y se ilumina igualmente, y una segunda pestañita barra alerón, además de una gigantesca línea toda de píxeles típicos. Por píxeles hablamos de estos pilotitos LED, de estos diodos que están repartidos por todo el vehículo. Bueno, es un coche cuya trasera, muchas personas al verlo en lateral les recuerda al Porsche 911, es inevitable que hablemos del Porsche 911 a la hora de hablar de este vehículo. Igualmente llamativo también es estas franjas de plástico hacia abajo que quieren simular como una suerte, en algunas versiones, de difusor, que rompen todas las líneas horizontales que tiene el vehículo. Yo no me meto mucho con rollos de diseños, pero cuando lo veo de frente, a mí me escama o me choca un poco esta ruptura en vertical del diseño, porque es como que le quita la fluidez. Al menos esa es la sensación que a mí me da. Es como la parte para mí más chusca de la caída del Ioniq 6, y por lo que puede ser poco digerible. Si nos cargáramos toda esta parte, ¿verdad?, y viéramos el coche solo de aquí para arriba, la cosa cambia bastante.
En definitiva, es la parte para mí menos digerible del vehículo, aunque te vas acostumbrando a ella. En esta versión negra yo creo que al no contrastar, no tener tanto aditamento abajo, no está del todo mal. Y luego un detalle interesante también es que en la mayoría de los coches ahora nos ocultan los tiradores para abrir el maletero, y aquí tenemos un botoncito bien a mano que una vez que lo encuentras es súper práctico. Por cierto, lo que te vas a encontrar dentro es un maletero de 401 litros que para un coche con una longitud como tiene este vehículo de 4,86, pues es un maletero que está bastante bien, pero cuya principal limitación es la altura. Tiene mucha profundidad, pero muy poca altura, y bueno, en definitiva, para colocar maletas, para viajar con maletas, es un maletero bastante útil e interesante. Para colocar objetos y transportar objetos con un poquito de altura, desde luego, no es el coche más indicado para ello. Así que si te parece, hecho este repaso al exterior del vehículo, vamos a meternos en el interior, vamos a usar estos tiradores y vamos a ver qué nos encontramos dentro. Hola, bueno, antes de sentarme quería grabar este plano porque el interior del Hyundai Ioniq es muy interesante, pero querida familia, lo primero que te viene a la vista son estos asientos de tela negros. Son unos asientos que están bien diseñados, tienen un mullido, ya ves que no es un mullido de mentira como el que tienen algunos coches, pero un coche con este precio, que está entre los 50 y los 60 y muchos mil euros, no puede llevar unos asientos como estos. Tiene estos reposacabezas ergonómicos típicos de la marca, pero estos asientos desmerecen bastante un automóvil con un precio muy elevado, que lo ha ido reduciendo Hyundai, pero que aún así sigue siendo un precio alto, que solamente se justifica seguramente si lo comparamos con marcas premium, que además tienen un tamaño de carrocería similar, ¿no? Porque nos vamos ya camino de los 5 metros con el coche. Una lástima, porque los asientos no son malos, pero su aspecto, bueno, deja mucho que desear desde un punto de vista de la psicología de quien está pagando lo que cuesta este vehículo. Muchísimo espacio y muchas soluciones inteligentes, como siempre, en el interior del Ioniq 6. Tenemos esta columna central, que está hueca por debajo, ya ves, que tenemos un montón de espacio aquí debajo, y que, por ejemplo, para llevar cualquier clase de bolso, pues es perfecto para llevarlo, sobre todo guardadito a mano, ¿no? Lo metes aquí y ahí lo tienes. Además, le puedo añadir incluso, tengo aquí una GoPro que le voy a poner también, para que veas, bueno, pues eso, que aquí caben muchas cosas y todavía nos queda espacio para colocar aquí 2 botellas. Aquí tenemos otro espacio para dejar carteras o cualquier tipo de elemento. Tenemos ahí un hueco para poner a cargar el teléfono móvil, un hueco no muy grande, por cierto, y en definitiva un montón de espacio. Todavía nos queda este cajón que tiene bastante profundidad y además 2 tomas USB-C que se combinan con la toma USB normal que tenemos aquí en la consola. Una consola que además en este coche tiene un elemento de diseño curioso o llamativo, que es el hecho de que todos los mandos de los elevalunas y los mandos de los retrovisores están fuera de la zona habitual, que es las puertas. Las puertas tienen un diseño completamente limpio, con un tirador que recorre toda la puerta. Tiene un ejercicio de diseño interesante la puerta, con todo este recorrido, que además permitiría incluso eventualmente dejar un teléfono móvil aquí mientras vamos conduciendo. Lo echamos hacia atrás, aunque no es la mejor opción, pero da para dejar una tarjetita o lo que desees. Y una cosa llamativa y muy antigua de los 80 es que los mandos de los elevalunas y del cierre centralizado están colocados en la consola central, algo que requiere entrenamiento porque instintivamente te vas hacia la puerta para utilizarlos. Tardas lo que tarda un día en terminar, en estar completamente acostumbrado a utilizarlos. Luego otra cosa como llamativa, como te decía antes, respecto a los retrovisores, es que tenemos estas orejas que en el modelo que lleva los retrovisores electrónicos, que lleva cámaras, hace que aquí vayan los monitores. En este caso, como llevamos retrovisores normales, no hay monitores, pero hacen que tenga esta envolvente tan llamativa el salpicadero, en el que tenemos incrustada aquí la doble pantalla, una pantalla muy grande, como puedes ver, son 2 pantallas realmente, una para todo el control de las configuraciones del coche y el sistema multimedia, otra para la instrumentación, con toda la generosidad y datos que tiene un vehículo que incluso tiene un nivel 2 Plus de conducción autónoma, igualmente con posibilidad de hacer los cambios de carril automatizados una vez que lo pones todo en marcha, cosa que a mí no me ha gustado cómo funcionan. Igualmente hay un detalle, yo estoy muy acostumbrado ya a subirme a coches de Hyundai, y es el funcionamiento de la pantalla, la tasa de responsividad de la pantalla y la fluidez está claramente por debajo de lo que uno se espera del nivel de precio que está pagando por un coche como este. Le cuesta un poquito de moverse más de lo que estoy acostumbrado a probar en uno de estos vehículos, no sé si es un problema de alguna actualización o qué, y bueno, pues está justita. Un volante con la forma
redonda por arriba en la mitad y en la segunda mitad una parte ovalada para darte un poquito de desahogo para las piernas, lo cual está muy bien. Y el interfaz típico de los vehículos de Hyundai, no se puede decir mucho. Aquí es un coche que ha optado por la sobriedad, considera que el que compra este coche es una persona, bueno, pues que tiene, digamos, en su cabeza cosas muy concretas que no pasan porque su coche sea una feria de lucecitos y de colores, y al margen de algunas tiras LED, un vehículo muy sobrio, con este detalle, con esta filigrana, como decía, de las orejitas. Y al margen de todos estos elementos y de este montón de espacio, que va incluso en los cajones de las puertas también, pocos coches vas a ver más generosos que este para cargar cosas, tenemos el enorme mando de la climatización que mezcla igualmente las tiras para poder manejar accesos rápidos a la pantalla con un mando completamente digital para la climatización que tiene botones fijos, pero es táctil, no tiene sensación áptica y por lo tanto tenemos que dirigir la mirada como si fuera una pantalla táctil. En definitiva, y lo más importante, por encima de todo, es que para ser un coche eléctrico la posición de conducción está bastante bien respecto a poder bajar. Los coches que tienen otra configuración de batería pueden bajar todavía más, esta la tiene en el piso, no está nada mal el espacio que tenemos para conducir, e igualmente también la posición de conducción es muy buena, generoso reposo para el pie izquierdo y una posición de conducción que es muy fácil de conseguir, con unas levas en el volante que nos caen muy bien, e igualmente un selector de los modos de conducción. Aquí con el dedo gordo podemos, prácticamente sin mover la mano de sitio, manejar todos estos controles sin ningún tipo de problema. También los botones que hay en el volante, como en muchos coches de Hyundai, son muy lógicos y muy intuitivos. En general, un interior a nivel de diseño y funcionalidad rozando lo perfecto. Siempre me gusta, antes de subirme en las plazas traseras, ver cómo está la banqueta. No me voy a encontrar nada nuevo aquí. Ya estoy viendo que la banqueta está en una posición bastante baja respecto al suelo. No es tanto que la banqueta esté baja respecto al suelo, sino que el suelo está alto respecto a la banqueta. Y esto hace, cuando te sientas en un coche eléctrico, que las rodillas te queden un poquito más altas de lo normal, ya ves, por encima de la línea horizontal de la cintura, y es un poco más incómodo por la inclinación. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es un auténtico campo de fútbol. El asiento está puesto en la posición en la que yo conduzco normalmente, y es que aquí te puedes repantigar y te puedes estirar de tal manera que al final el hecho de que no tengas la posibilidad de llevar las rodillas más planas sentado de manera académica se relativiza bastante por el hecho de tener muchísimo espacio para las piernas. Dos tomas USB-C igualmente detrás, dos salidas de aire sin posibilidad de seleccionar aquí dentro la temperatura, y una posición aquí detrás para las piernas, bueno, pues ideal para transportar tallas grandes. Hyundai, probablemente porque no puede, no ha elevado los asientos para poder meter los pies por debajo, porque es una berlina baja, precisamente por la aerodinámica, y nos estaríamos literalmente cargando la posición de conducción en las plazas delanteras. Así que, a cambio de no poder meter los pies por debajo, pues lo que tenemos es un espacio impresionante para las piernas, como vas a encontrar en pocos coches en el mercado actualmente. Es una auténtica pasada. Eso sumado además a que el coche tiene sofisticaciones electrónicas, como el hecho de que es capaz de regenerar energía de manera automatizada en función del tráfico, frenando y acelerando, siguiendo lo que ocurre en tu entorno. Tú incluso puedes configurar en la pantallita si quieres que sea más o menos agresivo a la hora de seguir el tráfico y frenar. Hacen que sea un vehículo muy adecuado para que te lleven, espero que con un alto nivel de suavidad. Así que, si te parece, me voy a ir a conducir, lo voy a probar y te grabo directamente, te cuento qué es lo que me ha parecido después de echar unos kilómetros al volante. Vamos a hacer una utilización normal del vehículo. De hecho, estoy dentro de la ciudad de Madrid, me voy a ir a la carretera, voy a salir, y en tiempo real te voy contando todas las cosas que suceden y todo aquello que es relevante en un vehículo que tiene unas cuantas cosas que contar. Bueno, está sonando el indicador de aparcamiento porque estamos en un sitio muy estrechito, pero no merece la pena quitarlo porque enseguida va a dejar de sonar. Una cosa interesante precisamente es que el sistema de precolisión no solamente nos pita, sino que nos avisa con una vibración en el volante en el caso de que haya riesgo, según considere el coche, de que podamos chocar con otro vehículo. El coche arranca, por cierto, con un botoncito, que es una cosa que muchos coches eléctricos ya se ahorran, puesto que aquí no hay que arrancar ningún motor. Lo que sí que tiene son dos particularidades curiosas, divertidas. Una es la palanca de cambios, que es una palanca precisamente, está saliendo del volante, pero no se mueve como en los coches automáticos tradicionales de la vida o los Mercedes-Benz que tenemos en la cabeza, sino que tiene un mando giratorio en su interior. Verdaderamente es muy fácil de utilizar y poner el coche en marcha utilizando esta palanquita. Y bueno, dos cosas se ponen de manifiesto nada más arrancar con el vehículo. La primera de todas
es que si por algo destaca este coche es porque tiene un rodar tremendamente suave, es un vehículo con el que, bueno, pues tienes la sensación de estar circulando con un coche premium, lo cual está verdaderamente bien. Y lo segundo que llama la atención, y esto no es una característica de la Ioniq 6, pero te lo quiero enseñar, ese pitidito que has oído, ahora lo vas a oír más veces replicado, vamos a verlo, circulando con normalidad, es una cosa que tenemos desgraciadamente en todos los coches que estamos probando actualmente, es que el famoso GSR2, del que te hablamos en el canal en un vídeo y que lo puedes recuperar, hace que los sistemas de asistencia a la conducción activa piten, y en el caso de que los coches tengan, por ejemplo, un indicador de velocidad, pues van a estar pitando, lo cual es un horror cuando sales de casa en un lugar de 20 o 30 kilómetros por hora, por eso quería empezar el vídeo en tiempo real, vas a tener siempre los pitiditos, y se vuelven a activar una vez que has apagado y vuelto a encender el coche. ¿Qué es lo que he hecho con este Hyundai? Bueno, pues el coche tiene en el volante el botoncito de la estrella que tú puedes programar al gusto, y la gente de Hyundai ha tenido a bien ponernos la posibilidad de acceder a los sistemas ADAS y desactivar directamente los pitidos acústicos para que no estén dando la lata todo el tiempo durante la conducción, lo cual te arruina la experiencia de conducir en general y en particular de un coche como este que tiene un rodar tan tremendamente suave y silencioso. Si algo es interesante en una Ioniq 6 y por lo que yo lo recomendaría como coche eléctrico es porque su rodar y su consumo en carretera, por todas las características que tiene, es inferior al de la inmensa mayoría de coches eléctricos. Y cuando digo la inmensa mayoría, estamos hablando de más del 90% de los coches eléctricos que hay en el mercado. ¿Y eso por qué? Bueno, pues precisamente por el buen afinado de su sistema de propulsión, pero principalmente por el diseño del coche, por su carrocería. Con sus 4,86 metros es una máquina ya que en ciudad, saliendo de calles estrechas y todo eso, por las formas que tiene el vehículo, bueno, pues hay que tener cuidadito para que no toquemos nada, porque no es el vehículo más visible, especialmente hacia la parte trasera, pero tampoco tiene ningún problema principal al respecto. Son pequeñas características del vehículo que no creo que desmerezcan la principal, que es tan importante, tan importante como tener un coche eléctrico que consuma poco, que gaste poco. Y por las pruebas que yo he estado pudiendo hacer mientras lo he conducido, lo que he encontrado es que es un coche con el que se pueden hacer consumos de 15-16 kilovatios hora en carretera, que con la batería de 77 kilovatios hora de capacidad, bueno, pues ya nos da para unas medias interesantes, ¿no? En los que pasar de los 400 kilómetros es factible en la mayor parte de las ocasiones, y se puede llegar a los 500 kilómetros siempre que no estemos circulando a velocidades de 120, yendo un poquito más bajo de 120 a 120, pues eso, nos vamos a quedar en unos 450 kilómetros en las condiciones en las que yo he conducido el coche, que son bastante buenas para un vehículo eléctrico. Un poco de frío por las mañanas, 4 o 6 grados, que ya ahí la autonomía se reduce un poco, pero luego durante el día 14, 15 grados es un tiempo muy bueno. Es un coche que tiene una muy buena aerodinámica con los retrovisores convencionales de cristal, que se pueden sustituir por unas cámaras y unos monitores en el interior. De hecho, por eso el coche tiene estas formas tan peculiares por la parte del salpicadero, para poder colocar las cámaras en caso de que elijas esa opción. Una opción que, vamos, salvo para los más sibaritas, porque además reduce un poquito de ruido en un coche que no es para nada ruidoso, pues la recomiendo para ganar un poquito más de aerodinámica y menos silbido, sobre todo por la carretera, pero que quita más que aporta bajo mi punto de vista, porque la sensación de profundidad y de verismo, la palabra es verismo, que te da un retrovisor, un espejo, no es la sensación que te da una pantalla que no tiene una tercera dimensión, que sí que te da un espejo. Es mucho más difícil y a mí me resulta un tanto mareante tener que mirar a la pantalla, además de que, bueno, esto se hace bastante rápido, tienes que experimentar un proceso de adaptación en el coche, porque la vista se te va a ir a un retrovisor y ahí ya no hay un retrovisor, hay una cámara. En fin, son cosas que a las 2 horas de estar conduciendo el coche de una manera normal ya te has acostumbrado, no tienen ningún tipo de problema. No destaca este vehículo precisamente por ser un coche especialmente pensado para hacer una conducción divertida o deportiva por una carretera de montaña. El Ioniq 6 es una evolución del Ioniq 5 con una carrocería de berlina, con estas formas tan peculiares que te hemos estado mostrando, y donde este coche tiene la gran ventaja y el gran kit de la cuestión es precisamente en el hecho de poder salir a la carretera. Y como tal, es como este coche se convierte en una especie de unicornio, porque ¿qué coches eléctricos hay en el mercado que estén pensados para salir a la carretera y hacer largos viajes? Pues las berlinas de Tesla, sin duda el Model 3 y el Model S son coches diseñados para eso. Este Ioniq
y poquito más. Polestar ha avanzado muchísimo con la versión 2.0 de su primer coche, del Polestar 2, aumentando sobre todo la capacidad de la batería y con una buena aerodinámica. Y ahora vienen muchos coches al mercado, como el Seeker 007, como el BEI de Seal, que ya conocemos, que bueno, pues aportan características similares, es decir, una carrocería de berlina y una aerodinámica muy buena que alarga el kilometraje cuando salimos a rodar a alta velocidad. Este coche, respecto a aquellos, está llevado al extremo, es, como dice Hyundai, un Streamliner, y es un vehículo que con su CX de 0.21 pues prácticamente no tiene parangón en el mercado, y aunque hay muchos que le igualan, tienen consumos superiores, entre otras cosas porque el sistema de propulsión de este coche está muy bien parido, pero también porque tiene una longitud extra. Estamos hablando de un coche de 4,86 metros, y eso en un vehículo eléctrico, además de incidir en una batalla más larga que nos ayuda a tener muchísimo espacio en el interior, lo cual, por cierto, está muy bien para que atrás puedan entrar tallas altas, nos da ese extra de aerodinámica que hace que este coche, bueno, pues en relación a la capacidad de la batería que tiene, recordad que como en todos los modelos de la marca, la máxima que tienen actualmente, salvo en las gamas más altas como el Kia EV9 y las réplicas que aparezcan en Hyundai, es de 77 kWh, que es justamente la batería que estamos conduciendo. La mejor combinación para hacer kilómetros posible con este coche, batería de 77 kWh, con un eje trasero motriz. No hace falta tener dos motores y llegar a la versión de 325 caballos. Con los 228 caballos que tiene esta versión de tracción trasera vas más que servido, y si ya quieres rizar el rizo, como digo, los retrovisores, que yo no recomiendo salvo para los más tequis y sibaritas, porque como digo, aportan menos de lo que te quitan a nivel de confort y sobre todo de seguridad a la hora de ir conduciendo. Bueno, y hablando y rematando el tema de la seguridad a la hora de ir conduciendo, yo creo que la Ioniq 6 se caracteriza por dos cosas básicas. Como os he dicho, es un coche que tiene un rodar con una suavidad que lo equipara a los mejores vehículos del mercado. Me estoy refiriendo a los Mercedes-Benz, me estoy refiriendo a los BMWs eléctricos, e igualmente también al Kia EV9, que es una gran referencia en ese aspecto. Pero por otra parte, por otro lado, cuando llegas a los baches, cuando llegas a las irregularidades, la forma que tiene el coche de contener las sacudidas, la forma que tiene el coche de filtrarlas, es distinta, no llega a ese nivel de refinamiento, ¿no? Solamente lo vamos a tener cuando tengamos el piso en buen estado, que afortunadamente ocurre, especialmente cuando circulas por autovía o por autopista, en muchísimas de las carreteras de nuestro país. Así que por ahí, muy bien con esa salvedad. Y luego la segunda salvedad es que no es un vehículo que tenga un tacto deportivo, no vas a encontrar aquí el tacto de un Ioniq 5N, ni mucho menos, ni es la idea de Hyundai. Es un coche de batalla muy larga además, y no es un vehículo que esté pensado o diseñado para poder hacer una conducción en una carretera de curvas de manera ágil. Ahí el coche balancea un poco más de lo previsto, no tiene tampoco una mordiente, una frenada especialmente fuerte, aunque es más que suficiente, y para ese tipo de conducción yo creo que están claramente por encima tanto el Tesla Model 3 como el Polestar 2, que son vehículos a los que se puede tildar de deportivos sin ningún género de dudas, o el mismo BEI de Seal, que tiene también una relación, tiene un punto más de confort que estos dos anteriores, sin perder ese tacto exquisito de la dirección que hace del BEI de Seal un coche tan completo a la hora de conducirlo. El Ioniq 6 está más pensado justamente para rutear al estilo americano por carretera abierta que para trampear por una carretera de montaña, y no obstante, este es un coche con una longitud claramente mayor. La comparación ahí podría considerarse como un poco aviesa, aunque teniendo en cuenta que Hyundai ha reducido mucho los precios de este coche, uno se podría plantear, por ejemplo, frente al Polestar 2, este vehículo como alternativa, porque en precio es tan igual, si no incluso más barato, el Hyundai. Alguien se podría plantear en estos tiempos locos de potencia en los coches eléctricos desmedidas y con 228 caballos vamos bien servidos, y un vehículo que pesa 2 toneladas. Bueno, pues la respuesta es que sí. La respuesta es al acelerador inmediata, como no podía ser de otra manera. No hay muchos filtrajes, y de hecho la versión de 4 ruedas motrices con 325 caballos puede llegar a ser incluso un poco violenta según el modo de conducción que lleves, que por cierto, hablando de eso, tiene nada menos que 5 modos de conducción, y también levas en el volante para variar la capacidad de retención que tiene el coche. Ahora yo lo acabo de colocar en la capacidad de retención más baja, que es como me gusta circular, utilizando el freno para esa finalidad y no las levas, aunque te puede ser cómodo en ocasiones, si te anticipas al tráfico, poder ir reduciendo la velocidad con las levas en lugar de pisar el freno, que viene a ser lo mismo, es como un freno que tienes al alcance de la mano, ¿no? Al final, siempre si hay que reducir más la velocidad, vamos a tener el pedal de freno.
pero es un coche que en lo que se refiere a prestaciones, a pesar de que el peso-potencia respecto a otros eléctricos pueda parecer bajo, acelera muy bien, acelera con muchísima fuerza, y de hecho los 80-120, los 60-120 los hacen un suspiro a velocidades incluso superiores a las de muchísimos deportivos. Así que si estás pensando en el coche, no sufras por comprar la versión de menor potencia, que probablemente sea buena idea, salvo que necesites imperiosamente esa tracción integral, porque el coche te va a dar más kilómetros de autonomía y no vas a echar en ninguna circunstancia capacidad de aceleración en este vehículo cuando se den esas condiciones. A lo largo del vídeo hemos ido deslizando que aunque es un buen coche, el Ioniq tiene un precio muy alto. Y Hyundai ha reaccionado con una rebaja tremenda, de las que pocas veces se ven en la industria del automóvil. Para la versión 2024, con la batería pequeña, la versión de acceso a este vehículo, que tiene una batería de 53 kWh y 150 caballos de potencia, siempre con la tracción al eje posterior, Hyundai nada menos que se ha sacado de la manga un descuento de casi 13.000 euros. Y esto es directamente para poder competir con todo lo que viene, no solo la rebaja del Tesla Model 3, sino también el BYD Seal, ahora llega el Volkswagen ID7, y en definitiva va a haber mucha más competencia para este tipo de coches. Así que ahora el Hyundai de acceso se puede comprar por nada menos que 13.000 euros menos, lo cual lo deja en el entorno de los 34-35.000 euros frente a la versión que se vendía en el año 2023. Es una buena noticia para un coche muy interesante que, debido a los costes de acceso, hasta la vista ha sido prácticamente inédito en nuestras carreteras. Seguirá bajando los precios Hyundai. Si es así, este coche se convertirá en un vehículo muy interesante para todos. Espero que esta información te haya parecido a ti también muy interesante y nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.